Gloria a Dios. Carlos Dios bendición, hermano Pastor Manuel, hermano líder, hermano José, Jorge, y tu mi pueblo general que aquí en discusión que van a estar en su saludando. Vas a con la tía de discusión por cancha. Bueno, ya discusión cari con la cabeza que ha puesto ya discusión Zangapa, mana cari con la pantalla pichuran ganya saya punya kamu ibu Zangapa nación. Y el discusión Efesios 2, 4 de esta noche hasta 10 de Zangapa. Cari para acá, un lugar que challenge. Bueno, sudah serumpa kakak kona, sudah kanyu, kaca sana nasional, sistem mana ada naya sekian guna. Ya challenge. Bueno, ya discusión me castan Efesios 2:4, ya discusión me castan. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. 6 y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo estar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque por la gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Tu vigorization, porque somos hechuras suyas, creados de Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Y es Dios serupa que van a la Rosita, esa mi lectura de pasar más adelante el libro que a ver. Gloria a Dios. Cantar su alabanza y que cantar su kawasa. Jadi su mensaje juga hermano Alberto Petru. Amén, hermanos. Continuamos cantar su alabanza. Yes,
Bueno, saya sebagai tunjukkan simbol ke leader Alberto Batu kita resini semakin atiwa. En esta preciosa tarde, que el Señor les bendiga a mi hermano pastor, a los hermanos diáconos, ministerio de alabanza, coro de gracia de Dios, damas y también caballeros musulmanes. Especialmente también a nuestro hermano Jorge, por cumplir el mandato del Señor. Lo digo fuerte al Señor y dando gracias porque no es la voluntad del hombre, sino la voluntad del Señor. Así Dios lo quiere, ¿no? Esa es la gracia. Cuando nosotros no esperamos, nos llega todo. Esa es la gracia, ¿no? Y vamos a leer un texto en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10, el último. Si ya lo tienen. Libro de Efesios capítulo 2, verso 10. ¿Ya lo tienen? Vamos a dar la lectura. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviese en ellas. Inclina su rostro y vamos a orar. Amado Dios, buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu perdón, Señor. Hoy hemos tenido ese suceso de estar aquí, estar con mis hermanos juntos, es solo por tu gracia. Y tu palabra nos dice, has creado para toda buena obra. Muchas gracias, Señor, a cada uno de nosotros, y gracias, Señor, también por nuestro hermano Jorge, Señor, que ha tomado la mejor decisión de, Señor, aceptar el bautismo y exhibir públicamente, sin avergonzar, que te creen. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra nos confirma que tú has hecho para que al hombre haga la buena obra, Señor. Muchas gracias, Cristo, y hoy ayúdame a compartir tu palabra y entender un poco más qué es la gracia, Señor. Hable conforme a tu voluntad, que tu palabra nunca vuelva a decir. En el nombre de Cristo Jesús, te ponemos este tiempo, Señor.
Amén, amén. Tome asiento y preste su atención, ¿no? Esta tarde quiero hablar del tema del mensaje, el resultado de la gracia de Dios. Y quiero hablar del resultado que dice la Biblia claramente. ¿Qué entendemos cuando hablamos de la gracia? Hay dos tipos podemos entender la gracia: cuando hace chiste el payaso, o la gracia podemos entender bíblicamente que es la gracia. Cuando entendemos la gracia, dice que el hombre no salva por su obra. El hombre no se ha salvado, el hombre no estamos aquí sentados porque habíamos hecho cosas buenas. Mana kaibigan hace una cascamanta, suma tarimana de cascamanta, ya se zapa cascamanta, cusquillo cascamanta, hace salud cascamanta, ¿sí o no? Y la Biblia nos dice claramente que la salvación es don, regalo, gracia del Señor, ¿sí o no? Y por eso quiero hablar del resultado de la gracia. Ahora, ¿cómo más podemos entender qué es la gracia? La gracia es algo que nosotros no merecíamos. La persona, nadie merecíamos. Todos estábamos condenados a la muerte. Pero la gracia nos alcanzó, ¿sí o no? Y por ende estamos sentados. ¿Cómo nos alcanzó la gracia? A través del mensaje, a través de la predicación, a través de escuchar, dice la Biblia, ¿no? El libro de Romanos capítulo 10, verso 17 dice: por la fe, por oír la palabra de Dios, ¿no? No hemos visto a nadie a Cristo, pero a través de su palabra hemos creído, y ustedes aceptaron a Jesucristo. Hoy está sentado, como dice, para hacer las buenas obras, ¿no? Aplaude si usted lo cree así. Ahora, ¿qué es la gracia? La gracia, otro ejemplo quiero poner. Ustedes tienen muchos los hijitos, ¿no? Cuando un hijo es medio rebelde, ¿qué hacen ustedes? Pues primero lo corrigen, ¿sí o no? Pero nuestro Señor no lo hizo eso, sino que dice que amor con ese amor eterno. Y ahí cuando dice el libro de Evangelio de Juan capítulo 3, verso: porque de tal manera Dios amó al mundo, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el primer amor. Nuestro Dios es amoroso, y por ende Él ha mandado a su Hijo unigénito. Esa es la gracia. No merecíamos, pero Él dijo: no importa tu pasado, no importa lo que tú hayas hecho. Como dije delante, a un niño rompió un cristal, un televisor, por ejemplo, cuando estaba jugando. El papá, en vez de latigar, en vez de quitar el teléfono, en vez de castigar, ¿qué hizo este papá? Abrazó, dio el mejor regalo, llevó a pasear. Esa es la gracia. El muchacho no merecía, el muchacho merecía castigo, ¿sí o no? Así nuestro Dios nos amó. Y por eso quiero hablar del resultado de la gracia. Que estamos en el tiempo de la gracia, ¿sí o no? Los que estudiamos la palabra, que hemos predicado, hay dispensaciones, ¿sí o no? Primera dispensación, la inocencia, la conciencia, gobierno humano, ¿sí o no? Y viene la promesa, la ley. Estamos en tiempo de la gracia. Y hoy quiero hablar del resultado de la gracia. Hebreos, quiero hablar antes de eso, punto número 1. Salvados por la gracia. Efesios 2, 8, 9. Ahí está hablando. Vamos a leer la palabra del Señor. Salvados por gracia, mira. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no, pues es don de Dios, regalo de Dios. Versículo 9. No por obra, para que nadie hicimos bien, sino que el Señor alcanzó la gracia. El Señor alcanzó la gracia de Jorge, ¿sí o no? Él no merecía, tal vez decía: ya no cambia a este hombre. Para él es imposible, ya no cambio. Pero la gracia alcanzó a Jorge, ¿sí o no? Él nunca pensaba estar
Siempre venía a ver a su esposita, eso sí, siempre venía en su taxi y nunca lo dejaba. No lo conocía. Una vez cuando él tuvo un accidente fui ahí conocido. Nunca había conocido. Y había sido Jorge que siempre parqueaba allá donde yo siempre sacaba la copia. Era más joven, más gordito ahí. Y yo nunca lo conocía, que era el esposo de mi mamá. No se va a disculpar Jorge. Tal vez no lo saludé ahí, ¿no? Pero había sido Jorge. Era imposible, ¿no? Pero el Señor, que dice, no por obras para que nadie glorie, el Señor lo alcanzó. Entonces, la salvación, salvados por gracia, Él nos alcanzó. Libro de Hebreos capítulo 2, verso 12, también quiero leer. ¿Quién nos alcanzó? ¿Y quién nos hizo cuando nos alcanzó? Diciendo, anunciaré, mis hermanos, tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. La gracia del Señor y la fe que recibí. Y por la gracia, libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, ¿qué le dio? Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. Mira, la gracia alcanzó, ahora le hizo hijos de Dios. ¿Por qué? Ahora eres hijo de Dios. La gracia te alcanzó. Para ti era imposible, pero hoy te hizo su hijo. Ahora eres hijo de Dios. Entonces, mira, es importante la gracia. El resultado de la gracia somos salvados. Ahora somos hijos. Ahora para anunciar el Evangelio. Número 2. El resultado de la gracia es guardados eternamente por la gracia. Mira. El resultado de la gracia es guardado eternamente. Mira, primero de Pedro capítulo 1, verso 5. ¿De qué depende el creyente? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo. Guardamos eternamente hasta el tiempo postrero, dice, mediante la fe hasta que alcance la salvación. Mira nuestro Señor Jesucristo, la gracia que alcanzó, quiere llevar, guardar el poder de Dios mediante la fe hasta alcanzar la salvación y preparado para ser manifestado en el tiempo postrero. Hasta el último Él va a guardar. Esa es la gracia, guardando eternamente por Dios. Segunda carta a Tesalonicenses capítulo 3, verso 3 también nos habla, guardados eternamente por la gracia. Con el texto. Pero fiel es el Señor, que os afirmará, guardará del mal. Entonces Él va a guardar también del mal, ¿sí o no? ¿Cuántos de nosotros ha guardado del mal? Muchas veces de mal, tal vez ha guardado del asesinato también, del robo, ¿sí? De algún pecado que estaba a punto de caer. Él ha guardado. La gracia que alcanzamos no te va a dejar, te va a guardar hasta el tiempo posterior y te va a guardar guardará de todas las cosas de mal, porque Él, Señor, es fiel. Eso dice su palabra, ¿no? Pero fiel es el Señor, que os afirmará, guardará de mal. Entonces el Señor en la gracia guarda eternamente a nosotros. Vamos a ver otro texto muy importante. Judas 24, porque eso no tiene capítulo. El versículo 24 vamos a leer. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria. Mira, la gracia ha sido para guardar de toda la caída sin mancha. Esa gracia Dios ha alcanzado. Ya que tu cruz no la manta, esa gracia, el poder del Espíritu Santo que ha sido, te cuida del mal y te guarda de toda la mancha
siempre hasta el último postreros día. Eso nos quiere decir. Entonces la gracia, el resultado de la gracia es guardar eternamente al cristiano. El punto número 3, quiero hablar también. Alabanza por su gracia. Mira, alabanza por su gracia. Efesios capítulo 1, verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amor. Mira, la gracia ha sido para la alabanza por su gracia. ¿Cuántos aplaudimos? El resultado de la gracia del Señor ha sido salvados, guardados, y también somos alabanza para su gloria. Mira, eso fue el punto número 1. Ahora tenemos que ver otro punto muy importante. La gracia reproduce, ¿no? Reproduce de la gracia de Dios. ¿Cómo? ¿Qué reproduce ahora la gracia en el cristiano? Primero dice que reproduce al amar con Cristo. A amar a Cristo. Vamos primero al Juan capítulo, Efesios 5:2 vamos a leer, ¿sí? ¿Sí? Produce la gracia, Efesios 5:2, al amar como Cristo nos amó. ¿Sabes lo que produce? Dice la gracia, amar como Cristo nos amó. ¿Y qué dice la Biblia? Andar en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio de Dios. Mira lo que reproduce la gracia en el hombre, enseña a amar como Cristo nos amó. Y nos dice a nosotros andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces esto es amar como Cristo nos amó. Y muchas veces, ¿cómo estamos? Estamos amando como Cristo nos amó. Estamos viviendo en la gracia, pero muchas veces la Biblia es clara y concisa cuando dice: mi pueblo pierde por falta de conocimiento. Tenemos la Biblia, pero no estudiamos. A veces estudiamos, no lo aplicamos. Pero la Biblia nos dice que la gracia nos produce amar como Cristo. Y por ende dice: andar del amor como también Cristo nos amó. Mira, ¿quién produce? Amar como Cristo. Y segundo, produce también al perdonar como Cristo perdonó. Mira la gracia que es hacer. Amar como Cristo, perdonar como Cristo. Mira, vamos al texto. Colosenses capítulo 3, verso 3. A perdonar como Cristo perdonó. Si la gracia está en nosotros, esto nos hará, esto nos enseñará a perdonar como Cristo nos perdonó. ¿Qué dice? Soportándoos unos a otros. ¿Qué más? Perdonando unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de tal manera que Cristo os perdonó. Mira la gracia que produce: soportar, perdonar como Cristo nos perdonó. Usted está soportando a su esposo, usted está soportando a su hijo, a su vecino, a su hermano dentro de la iglesia. Está soportando. Y si hay la gracia del Señor, dice que nos enseña a soportar unos a otros, perdonar unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, ¿qué dice? De tal manera que Cristo nos perdonó, así también. Entonces, si la gracia nos alcanzó, tenemos que ser perdonar como Cristo nos perdonó. Lucas capítulo 23, 34. Vamos a ver este texto. Si la gracia nos alcanzó, eso debe haber en nuestra vida. Eso debe existir en nuestra vida. Lucas 23, 34. Y Jesús decía, ¿qué decía Jesús? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Qué estaban haciendo? Repartiendo entre sí sus vestidos. Mira cuando crucificaban a Jesús.
Estos soldados estaban jugando con nada en la ropa, entre quitándose. Pero el Señor, con tanto amor, que dijo: Padre, perdónanos. Si la gracia hay en la vida cristiana, ¿qué tiene que haber? Perdonarse como Cristo nos perdonó. Hoy está enseñando a nosotros a perdonar como Cristo nos perdonó. ¿Sí o no? Muchas veces esto nos puede faltar. Libro de Hechos, capítulo 7, versículo 60. Aquí habla de un hombre que se llama Esteban. Estaba apiedrado por predicar el evangelio, el primer mártir, el primer cristiano muerto a piedradas. ¿Y sabe lo que dijo ese hombre? Y puesto de rodillas clamó a ambos: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, esa es la gracia, mira, saber perdonar. Esto es uno de los ejemplos de Jesús, que dijo: perdona, Padre, perdona, no sabe lo que hace. Y otro ejemplo de Esteban estamos viendo, ¿no? Fue apedreado, Rubio Shitasta, Guanyumurga, y ahí Dios cambios me le cumple justicia en el chivo. ¿Qué me la hagan en chivo? Y ahí tocamos mi ritmo que el chivo, ¿no? Muchas cosas nosotros decimos al revés. Pero este hombre que dijo: Padre, no lo tomes el pecado de este hombre, ¿no? Ahí está, no lo tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho este libro, en otras palabras dijo: perdónanos, perdónanos, ¿no? Entonces mira, si la gracia nos produce en la vida cristiana, debe haber perdón. Aprender a perdonar como Cristo nos perdonó. Libro de Colosenses también nos enseña, ¿no? Soportando, perdonando. Si alguien... Entonces, el otro punto quiero dar también: si la gracia nos produce a nosotros a dar como Cristo nos dio. Mira, a dar como Cristo nos dio. Eso nos puede producir. ¿Qué dio Cristo? Su vida por nuestros pecados. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 5 al 6. Vamos a leer esa carta que nos enseña al dar como Cristo dio. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, versículo 6. Dice así: porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Versículo 6: el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su divino. Entonces, ¿qué dio él? Rescate por todos nosotros, ¿no? Él murió, él fue picado, él murió en vez de nosotros. Esa es la gracia. Uno de los ejemplos del Señor, que Él dio su vida por nosotros. ¿Cuántos damos fuerte aplauso a ese Cristo que nos dio la vida? Vamos a leer el otro texto muy importante, nos enseña a dar como Cristo, ¿verdad? En el libro de segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 1 al 5, y también nos enseña estos textos muy importantes. Estamos aprendiendo lo que produce la gracia, ¿no? Y nos da como ejemplo al dar como Cristo nos dio. Aquí está hablando así mismo, hermanos, dice: os hacemos saber la gracia de Dios que se han dado a las iglesias de Macedonia. Esta es una historia cuando Macedonia una Kay Macedonia una cani asa cubrir la una carganí. Pero eran dadivosos, eran amables, ellos estaban. Entonces de eso está enseñando. La gracia nos produce a dar como Cristo nos dio. Cristo que nos dio su vida por rescate. Estos hombres macedonios daban para el ministerio, daban ofrendas especiales antes que llegue el apóstol Pablo. Antes que viniera el apóstol Pablo, daban. Eso nos enseña. Ahora quiero leer otro texto
Libro de Lucas, capítulo 19, verso 8. La gracia nos produce ganar. Había un hombre que se llamaba Saqueo. Y de pronto dice que el Saqueo era chiquito. Escucha que viene el Señor. Y se sube a un árbol que se llamaba Socomoro. Y se sienta ahí por curiosidad a ver al Señor. Y Señor, como era conocedor que este hombre era pecador, necesitaba, pero este hombre también necesitaba conocer al Señor. Y de pronto cuando estaba pasando dice: Saqueo, hoy quiero estar en su casa. Saqueo, hoy quiero estar contigo. A muchos de nosotros llevamos bajo el Saqueo, ¿sí o no? Menos pensamos llegó el evangelio a tu vida, a mi vida, ¿sí o no? ¿Cuándo te llegó? Cuando estabas bien, ¿no? Cuando estabas en el peor momento, cuando estabas en el peor pecado, cuando estabas sin salida, ahí llegó Jesús como al Saqueo. ¿Y cómo te agradeciste cuando te llegó? Con el texto. El libro de Lucas, capítulo 19, verso 8. Este Saqueo, ¿cómo agradeció? Porque cuando llega la gracia, ¿cómo dio ante Cristo? Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los, y si algo he defraudado, algo se lo devuelvo cuando. Mira, cuando al hombre llega la salvación, el hombre se vuelve, la gracia nos alcanza. He escuchado a algunos cuando dicen el primer amor de Cristo, ¿cómo se siente? El Saqueo tal vez estaba en ese primer amor, tenía harto dinero, y ¿cómo qué hizo? Comenzó a dar la plata a los pobres, repartir, dice por eso. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor: y aquí el Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Seguramente cuando usted alcanzó como al Saqueo, saibika kultumo pismana pazaspa insayo musna pazaspa tukalakapi kanta sinakapi kanta sisum surat sumunaku ni kosimita lektura tak surat sumunaku ni kunoda gimana Ustaz? Lektura surat kanta sisum surat Saqueo nunaka pai pakusikui salvación saya kamu nak gimana? No importa, o sea, comenzó a dar dinero. Seguramente cuando usted aceptó a Cristo, así mismo se motivó. ¿Sí o no? Así mismo se motivó. Y algunos que vivían en la sierra, siempre hay muchos, nuestro hermano Alejandro, los padres que decían que ellos caminaban de un lugar a otro. Contentos, se dice el Señor. Por eso se llama el punto número 1. Cuando ahí la gracia de Cristo ha alcanzado, hay que dar como Cristo, Señor. Delante de mi pastor, siempre cuando bautiza nos preguntan: ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer, Señor? Y me acuerdo cuando el pastor me bautizó a mí en Yanayapo, y me preguntó lo mismo que preguntó al hermano Jorge: ¿qué quieres hacer, joven? Voy para el lado. Lo único que dije: yo quiero conocer la palabra del Señor y Santo. Seguramente ustedes también, cada uno se bautizaron, a cada uno se lo preguntaron. Y la pregunta es: ¿cómo estás cumpliendo con esa promesa? ¿Va a ir a tu casa aquí? ¿Va a ir a tu casa colera? ¿Va a ir a tu reñada Cristo? Hemos olvidado que la gracia hemos alcanzado. Vemos a este hombre Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor: la mitad de mis bienes le doy a los pobres. ¿Sí o no? Entonces mira, al dar, cuando alcanza la gracia, al hombre motiva, transforma, cambia, viene un deseo. No sé por qué por tu vida la última sanidad. No sé para qué más como servida. Yo lo he visto desde que al entrar a la iglesia tiene ese deseo de alzar la silla, poner la silla. Eso nace, el Señor lo pone. Y seguramente a cada uno de ustedes también ha dado eso. Pero muchas veces, cuando la gracia, antes de ver la gracia, dice que el Señor pone dos cosas al hombre: el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Señor, respeta
y pone el querer y no querer. El Señor es caballeroso. Y por eso la persona escoge. Él escoge. Nosotros escogemos hacer o no hacer. ¿Quieres venir a la iglesia o no venir a la iglesia? ¿Quiero venir al ensayo o no quiero? O sea, yo decido. Señor es respetuoso. Pero ¿qué debemos escoger nosotros? Las cosas buenas. Porque el Señor ha hecho para las cosas, para buenas. ¿Sí o no? Yo creo que ayer mi pastor estaba predicando. Mayoría de aquí ya no son de 30, sino que pasaron de 30. ¿Qué hay que tomar? Las cosas en serio. ¿Sí o no? ¿Hay que usar? Mana ¿sí o no? Porque la Biblia dice claramente, frío o caliente. Pero ¿qué dice el libro? No le gusta, Señor. No dijo, la Biblia no dice. Yo no vomitaré. Y cuando vomitaré, cuando hablamos del libro de Apocalipsis, ¿qué dice? Recuerda de dónde se ha caído y haz las primeras obras. Y si no vuelve, ¿qué dice? Lo quitaré de cancelar, o te quitaré, destruiré la obra de tu mano. Está diciendo, está advirtiendo. Si no vuelves, no sé a quién está advirtiendo. Te destruiré primero las cosas materiales, camino, casita. ¿Sí o no? Y segundo dice, si ya no me entiendes ahí, te quitaré la vida. Si no te quiere dar otra oportunidad más. Señor no quiere dar otra oportunidad más a nosotros. Pero muchas veces, entonces hemos estado viendo cuando el Espíritu, o sea, la gracia nos alcanza, nos comienza a dar. Esto nos pone el ejemplo, Cristo nos dio por rescate. Y estamos viendo a los macedonios, dio esa abundancia nació en su corazón. Yo caché mi ciudad que puta que esto usaba. Pues que estás nami, zaspala, vamos a ayudar a o y así comenzamos esta casa, ¿sí o no? ¿Quién puso esa gracia? El Señor puso esa gracia en nuestros corazones, ¿no? Trabajar a taps, casa y cuspala, cada tarde, cada punta, con la isasca, tanta isasca. ¿Y qué está pasando ahora en la iglesia? ¿Se cansaron? ¿Se cansaron? Se han enfriado, dice el hermano Alcalde. No, sino que a veces lo queremos hacer a nuestra manera, pero hay que tomar en serio las cosas, porque Él es fiel con nosotros. Él permanece fiel con nosotros. La gracia nos alcanzó y debimos dar gracias al Señor. Entonces, saqueo runaka, tishpiris kamata, saqueo runaka, tentaris maka, paipaxaris, cabronatamos cuscatan. Y vemos también a otro hombre en Hechos capítulo 16, 33, 34. ¿Cómo hizo este hombre? Y él tomándose en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿El otro verso? Y llevándose a su casa les puso la mesa y se regocijó en toda su casa de haber. Mira este hombre, ¿cómo aceptó esa gracia, ¿sí o no? Mira cómo aceptó. Llevando a su casa le puso a la mesa, le lavó las heridas, Señor. ¿A qué fue? ¿A Pablo, Señor? Se sentó contento, ¿sí o no? Ese gozo le puso el Señor a aquel hombre. Y aquel tipo hablando fue bautizado. Para culminar, entonces la gracia es buena, ¿sí o no? La gracia nos produce, entonces, ¿qué nos produce? Amar como Cristo nos amó. La pregunta es, ¿está la gracia en ti? ¿Está la gracia en nosotros? ¿Estamos amando como Cristo nos amó? ¿Está soportando a su esposo como Cristo nos soportó? ¿Está soportando a su hijo como Cristo nos soportó? ¿Está soportando a su esposa, a su hermano como Cristo nos soportó? Al amar a Cristo nos enseñó con su propia vida. Al perdonar a Cristo nos enseñó también con su propia vida, porque fue castigado. Que dijo, Padre, perdónanos.
Y vimos aquel otro hombre que era Esteban, dijo, nunca lo tomes en cuenta el pecado. Cuando alcanzó el gozo de la gracia, ¿cómo estamos? Yo les pido, sigamos en el mismo amor, en el mismo principio, como a Saqueo, con tanta emoción, daba la riqueza, repartía, con esa misma emoción que usted aceptó a Cristo primera vez, que nunca fallaba los ayunos, nunca fallaba las vigilias, que nunca fallaba los ensayos, que nunca fallaba los cultos. Esa misma gracia, ese mismo poder, ese mismo espíritu esté en tu vida. Entonces, si la gracia está en nosotros, eso seguirá produciendo. Eso seguirá produciendo. ¿Cuántos lo creen? Aplausos. Que la gracia del Señor siga cayendo en nuestra vida. Nuestra obra no es nada bueno, pero el Señor es misericordioso y por ende estamos con vida. Él es fiel, dice su palabra, aunque somos infieles. Él permanece fiel y seguirá permaneciendo fiel. ¿Por qué? Dios es fiel contigo, no te dejará. Y sabemos que el Señor quiere llevarte, es voluntad de Él. Y si el Señor quiere dejarte así, es la voluntad. Pero ¿cuál es la perseverancia? La fe, porque Él ha prometido vida eterna a los que aman. Vida eterna a los que aman su vida. Vida eterna a los que esperamos. Pero para la vida eterna, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir persistiendo, porque en el mundo vamos a tener adversidades, aflicciones, luchas, tristezas, ¿sí o no? Pero ¿cuál es la base fundamental? La fe. La fe. La fe. Ponga sobre sus pies. Ponga sobre sus pies. Vamos a terminar este mensaje. Recuerda que la gracia nos alcanzó cuando no merecíamos. Inclina su rostro y digamos, Señor, gracias. Porque muchas veces debemos pasar. Querido Dios, como dice tu palabra, Señor,